y poderoso, Señor. Solamente, Señor bello, tenemos que pedirte perdón como yo lo hago todos los días, Señor, porque todos los días te fallamos, Señor. Que nosotros seamos sinceros contigo, papito lindo, mientras que estemos en esta tierra, mi Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Yo le doy gracias a esta reunión que tenemos todos los días, Señor, y te pido perdón porque casi siempre no entro, Señor hermoso, pero tú eres el único que me juzgará, Señor, cuando esté en tu presencia, Señor, si hago bien, si hago mal, Señor hermoso. Yo te doy gracias, papito lindo, por todo. Solamente clamo a ti para que me uses con amor, para que seas tú hablando por medio de mí, Señor hermoso. Gracias por todo. En tu bendito nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra que el Señor me dio se ha titulado Una batalla perdida. Y esta palabra el Señor me la dio el domingo, que estábamos allí en el servicio, y antes de que empezara el servicio, abrí la Biblia y encontré esta palabra y dije yo, esta va a ser para la enseñanza. No sabía si iba a ser este jueves una enseñanza. Cuando Rosita me dijo que iba a predicar, me dio alegría porque yo ya sabía cuál palabra iba a llevar. Y esta palabra es una batalla perdida, y me mandó a Mateo 26, del 30 al 35, que dice: Jesús anuncia la negociación de Pedro. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Esta palabra, Pedro era el círculo íntimo de Jesús. Era una persona muy voluntariosa, el único que siguió a Jesús cuando fue arrestado. Era Pedro el que cortó la oreja del guardia que vino para prender a Jesús. Pedro había dejado todo: su familia, su empresa de pesca, su ciudad, su provincia. Estaba siguiendo a Jesús de corazón y ahora estaba allí, cerca de Jesús. Pero cuando fue confrontado como uno de sus seguidores, apareció en él su humanidad, su instinto de supervivencia, su autodefensa, su sentido de conservación personal, y negó a Jesús. Esto nos pasa a todas nosotras. Por eso todos los días hay que pedirle perdón al Señor, porque nosotros, a mí nunca se me olvida una vez que Rosita nos preguntó: ¿ustedes aman a Jesús? Todo el mundo respondió sí. Y ella misma nos dijo: mentirosas. Y nos dio la lección, nos dio la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros dudamos del Señor? Primera causa que provocaron la caída. Esto está en el versículo 31 y 35. No creyó en las palabras de Jesús. 26, 31 y 32, como lo dice en Zacarías 13, 7, que dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos.
Yo puse como reflexión, somos un nuevo pueblo, porque nuestro pastor Dios nos limpia de todo pecado. Él es tan misericordioso que solamente debemos creerle. No creyó en las palabras de Jesús, o sea, Pedro. Desde el Edén, el diablo siempre quiere hacernos dudar de la palabra de Jesucristo. Pedro estaba negando que se cumpliría la profecía de Jesús. En cuanto a él, si el Señor dice algo, créele. Todo lo que diga la palabra del Señor, nosotros debemos de creerla. Control en sí mismo. Todos se escandalizaron de mí, se escandalizarán de mí esta noche. Aunque todos se escandalicen, yo no. Como dice el versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Soy diferente de los demás en realidad. Pedro no dijo eso por alaraco, sino porque creía que podía hacerlo debido a su amor por el Señor. No esperaba ser vencido. Él amaba a su Señor, pero no se conocía a sí mismo. No sabía cómo reaccionaría ante la angustia del peligro, como dice en el capítulo 16, 21, 22. O sea que aquí está, de verdad que yo lo tengo aquí. Lo dice en el 16, 21 y 26. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dios se lo dijo la primera vez que se lo iba a negar, la segunda vez que lo iba a negar y la tercera vez que él le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Más grave, primero la muerte antes que negarte. La confianza en sí mismo es el primer paso hacia la caída. Cuando nosotros muchas veces nos damos confianza ante nosotros mismos diciendo que somos cristianos, que nosotros seguimos a Jesús, pero muchas veces pasan circunstancias en que caemos. Por eso siempre debemos estar en comunicación con el Señor. Hablar es fácil, es sencillo decir que somos seguidores de Cristo, pero nuestras declaraciones son solo significativas cuando se prueban en la persecución. Aplicación. ¿Cuán sólida es nuestra fe? ¿Tiene suficiente firmeza para resistir una prueba intensa? Como lo dice en 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12. ¿A dónde está? 1 Corintios 10:12. Primera de Corintios. Primera de Corintios 10:12. Y dice así. Yo lo tenía aquí. 1 Corintios 10:12. Y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas adversidades se dicen, pero no hacen caso?
El Señor nos habla una y otra vez, pero no hacemos caso. El hermano nos dice, no hagas eso, pero siempre lo hacemos a nuestra manera. Lo tengo todo controlado, siempre decimos. Después vendrá el golpe, después de que nosotros ya hemos dicho y haciendo, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero ya es tarde porque ya es cuando sufrimos esas consecuencias. Seguía de lejos a Jesús, como lo dice en el capítulo 58, Mateo 16:24, que dice así, Mateo 16:24. Ahí donde está Mateito. Mateo 16:24. Y dice así. 14, 15 y 16. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Uno se va alejando poco a poco de la iglesia, estoy leyendo la Biblia, orando en mi casa. Esas son las excusas que tenemos cuando no queremos ir a la iglesia, de que está formando una iglesia en su casa, de que estamos leyendo la Biblia, de que estamos orando, pero Dios nos pide es que nos congreguemos. De la Biblia y la oración, después deja completamente todo. De los hermanos, ejemplo, la hermana, sé que tengo que confesar mi pecado, pero no quiero pecar así, que me voy lejos. Muchas veces nos confrontan con nuestros pecados y en vez de confesarlos, nos alejamos de la iglesia, que esto fue lo que nos pasó. A mí nunca se me olvida cuando mi pastor le dijo a mi esposo que estaba en pecado y él nos confrontó a 4 parejas y de las 4 parejas solamente hubieron 2, que fue la de Silvia y la mía, que hicimos caso, nos casamos y somos felices, así estemos pasando por consecuencias, por problemas, por situaciones duras, pero ahí vamos. Se mezcló con la gente del mundo, trató de pasar desapercibido, así como le pasó a Pedro. Pedro se quiso meter allí, él siguió a Jesús, claro que lo siguió, pero cuando fue confrontado, él lo negó. Tú, hijo de Dios, te pones a hacer lo mismo que hacen los que crucifican a tu Señor, como lo dice Santiago 4:4, que dice así. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La reflexión que yo puse es, la amistad del mundo nos aparta de Dios, porque el mundo nos ofrece lo malo, adúltero, muertes, guerras, envidias, odios. Mientras esto es lo que nos aparta del Señor Jesús. Pero si nosotros tratamos, no somos perfectos, de hacer lo bueno, estamos caminando con Jesús. Así como, por ejemplo, hacía Pedro, que Pedro caminaba con el Señor Jesús, pero siempre él no sabía cuándo, en el momento que le iba a pasar, si lo iba a negar o lo iba a seguir. Lo negó 3 veces y Dios lo sabía, Jesús lo sabía ya. Las malas compañías, dice, tu hijo de Dios, te pones a hacer lo mismo
que hacen los que crucifican a tu Señor, como lo dice en Santiago 4:4. Las malas compañías siempre llevan a pecar. La negociación de Pedro. Este pasaje trae una tremenda enseñanza de las consecuencias de confiar en sí mismo, más que en Jesucristo. Pedro había estado 3 años y medio con el Señor, lado y lado, cara a cara. Era el primero en la lista de apóstoles. Era el que había recibido revelación directa de Dios. Ninguno de nosotros le llega a los talones. El que piensa estar firme. El pecado de Pedro fue con agravantes, pero él cayó en pecado por sorpresa, no en forma intencional como Judas. Hay 3 etapas en la negociación de Pedro. Primero, la acusación. Tú también estás con Jesús, el Galileo. La primera mujer que lo vio le dijo, tú estás con Jesús, tú también eres uno de ellos, pero él negó que así era. Negociación delante de todos, no sé lo que dices. Él dijo, no sé, o sea que ahí estaba negando a Jesús. Actuó como confuso y trató de desviar el tema. Luego salió a la puerta para que no lo matasen. Espéreme, yo prendo la luz. Perdóneme, pues que no tenía la luz prendida. Hay algunas maneras de negar a Jesucristo. Estas pueden ser delante de los hombres, como lo dice en Mateo 10. Ya les digo que dice Mateo 10. Mateo 10, 32 y 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, porque el Señor nos revela tantas cosas como nos lo reveló aquí en Mateo 10, 32 y 33. Avergonzarse de las palabras de Cristo en Marcos 8:38. 8:38 dice, porque el que avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vengan en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La reflexión que yo saqué es que nos neguemos a sí mismos, sigamos a Cristo. Es lo único que podemos hacer, seguir a Cristo en estos momentos que estamos viviendo, introduciendo encubiertamente herejías destructoras, segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La reflexión que yo saqué es una lucha que tenemos todos los días, aún digamos que somos creyentes, aunque no lo recuerden, siempre le faltamos cómo no pedirle perdón al Señor todos los días de nuestra vida. ¿Cómo no llegar a Él, Señor, si tú eres ese Dios todopoderoso? Dice, no recibiéndole como Señor y Salvador,
como nos dice en Juan 1, 11 y 12. Juan, ¿dónde está Juancito? Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. La reflexión que yo saqué es: si somos hijos de Dios, empecemos a dar frutos. Empecemos a dar esos frutos que el Señor quiere que nosotros demos para que nosotros veamos su gloria. El pecado despertador de la conciencia de Pedro y del cristiano, como nos lo dicen los versículos 74 y 75. Y se cumplió lo dicho por el Señor. Ay, qué terrible es cuando en verdad nos damos cuenta de lo que hemos hecho. La palabra de Dios, iluminando la conciencia del creyente, es como el canto del gallo para que nos humillemos confesando nuestro pecado y nos apartemos de él, como dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La reflexión que yo saqué es: nosotros somos responsables de nuestros actos, ya sean negativos o positivos. La palabra de Dios ilumina, Proverbios 28:13. A Pedro le fue permitido caer para hundir su confianza en sí mismo y volverlo más modesto, humilde, compasivo y útil para los demás. Muchas veces tenemos que pasar por estas pruebas para que el Señor trabaje en nosotros, para que el Señor vea que estamos cumpliendo sus mandamientos, que estamos siendo sinceros, así como lo decían las alabanzas que se pusieron ahí, que debemos ser sinceros. Es lo que Dios nos pide, la sinceridad, que nosotros cuando hablemos con el Señor seamos sinceros. Muchas veces tenemos que pasar por esto para dejar la humildad, para dejar el orgullo, para nosotros entender a las demás personas, para nosotros ser útil a la humanidad. Pablo dice que le fue dado un aguijón en la carne para que no se saltase. Segunda de Corintios 12:7, que dice así: y para que la grandeza de la revelación no me saltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. La reflexión que yo pude es: aprendamos que somos débiles, pero poderosos en Cristo. Él habita en nosotros. Si confiamos en Él, su amor nos hace sentir completos con el poder de su amor. Esto me lo está diciendo en 2 Corintios 12:7. Creo que la disciplina más dura del Señor es permitirnos pecar para humillarnos y bajarnos de nuestro ego, que puede hacernos creer que somos algo cuando no somos nada. El caer en la tentación nos hace dar cuenta de que sin Cristo no somos nada. Desconfiemos de nuestros corazones y confiemos totalmente en el Señor. La mirada rentegora del Señor. Lucas 22. Ahí, Lucas. Lucas 22. Lucas 22, 60 y 62, que dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No es decir que no creemos en Dios, es con nuestras acciones, con nuestra boca. Muchas veces preferimos, como yo siempre lo he dicho a nuestros nietos, preferimos cosas que hacer, ¿cómo te digo yo? Muchas cosas antes de llegar al Señor, antes de ir a la iglesia. No, es que la excusa ahora es el tapabocas, es que no, yo estoy desde mi casa haciendo oración. No, eso no debe de ser así. Cuando Pedro negó a Jesús por la tercera vez, Jesús estaba tan cerca que se volvió y lo miró directamente en el momento justo. Dios siempre nos está mirando. Jesús estaba perfectamente al tanto de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Hasta tal vez estaba esperando el tercer no de Pedro para mirarlo a los ojos directamente. Esa mirada del Señor habrá significado para Pedro un fracaso, una derrota personal, pero el compromiso de fidelidad que se establecía en ese fracaso, Pedro lo mostró vez tras la muerte, ya que también murió en una cruz, pero según la tradición, él mismo quiso que la cruz esté al revés, porque no se consideraba digno de morir igual que su Señor. La mirada de Jesús provocó una reacción inmediata en Pedro, quien salió de allí y lloró amargamente. Nosotros también lloramos amargamente cuando nos encontramos con su mirada, con su revelación, y nos damos cuenta que nuestras propias actitudes solo nos llevan al fracaso y a la frustración. Nos damos cuenta que para seguir a Jesús hace falta continuamente su gracia perdonadora, salvadora, que permita que lo sigamos únicamente por su buena voluntad para vivir una vida de victoria. Siguiendo a Jesús en nuestras vidas cotidianas es necesario depender siempre de su gracia y misericordia. Siempre debemos de caminar con Dios. Es duro porque muchas veces tenemos que dejar cosas, tenemos que dejar familia, tenemos que dejar tantas cosas como lo hizo Pedro, pero lo más importante es que seamos sinceros con Jesús. La pena por el pecado debe ser grande y profunda. Pedro, que lloró tan amargamente por negar a Cristo, nunca más lo volvió a negar, sino que lo confesó a menudo frente al peligro. Indudablemente se arrepintió, pero le ocasionó mucho dolor. Mucho dolor nos ocasiona muchas veces cuando nosotros queremos actuar a nuestra manera, cuando nosotros queremos hacer cosas a nuestra manera, no teniendo en cuenta a Jesús. ¿Cómo comenzó la caída de Pedro? Descuidando un elemento esencial de la vida, la oración, que es tan esencial como la respiración, como lo dice en 26, 40 y 41. La oración muestra una dependencia total de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Aplicación. Satanás siempre lucha para hacernos caer a todos los cristianos, pero en especial a los predicadores, los pastores, los líderes de la iglesia. Trabaja tenazmente para que esto suceda. Si cae un predicador, muchos no querrán oír el evangelio. Si cae un líder, muchos no querrán seguir a Cristo. Si cae un pastor, muchos ya no querrán creer en Dios. Si estás alejado de Jesucristo o te estás alejando de Él, si sientes que has perdido muchas batallas, hoy es el día de tu victoria. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Confiese tu pecado al Señor, arrepiéntate y abandona el pecado antes que te destruya.
Antes de que el pecado nos destruya, nosotros debemos de entender de que caminando con el Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque si nos alejamos de Él, ya tenemos que sufrir las consecuencias, ya tenemos que pensar nosotros quizás en cosas que nosotros hicimos, que nosotros, no sé, pero de todas maneras, esto me lo reveló el Señor, como les di al principio, en el servicio el domingo, cuando Dios me confrontó y, y quise hablarles de que muchas veces nosotros creemos estar con Dios, lo invocamos, lo hablamos con Él, nos levantamos por la mañana y todo eso, pero hay tantas otras cosas que nos alejan del Señor. Entonces, nosotros debemos de estar firmes en saber que esa mirada está sobre nosotros, que si nosotros hacemos algo malo, Dios nos está hablando, nos está diciendo, hey, hey, hijo mío, yo te estoy viendo. Por eso, cuando aquellas personas que adulteran, aquellas personas que roban, aquellas personas que gritan, aquellas personas que son infieles a otras personas, Dios siempre nos está mirando. Entonces, yo, por ejemplo, esta enseñanza de Pedro, Dios me la dio a mí y es una batalla que nosotros tenemos todos los días, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que buscarlo a Él, por eso tenemos que agarrarnos de esa mano poderosa, esa mano que Él siempre tiene ahí, porque Dios no las tiene por tenerlas, Dios las tiene para que nosotros nos aprendamos de su mano, para que nosotros caminemos con Él. Entonces, yo, por ejemplo, clamo para que todos nosotros le sirvamos al Señor. Yo, por ejemplo, en esta noche yo clamo por mi país, Colombia, porque de verdad que hemos sido muy desobedientes y hemos siempre buscado la vanidad, hemos siempre buscado, como Julanito está en los Estados Unidos, la mente que tienen las personas de Colombia es que somos ricos y no solamente a mí me pasó esa experiencia con mi madre porque siempre pasaba todo lo que pasara, llamen a Martica, y me llamaban y yo me desesperaba y todo eso. Y una vez el Señor, yo creo que fue la primera vez que Dios me habló, yo estaba sentada en un carro, venía de limpiar una casa, iba a limpiar un apartamento, y en ese momento y me llamó mi hermano y yo no me acuerdo qué era lo que había, en todo caso, yo estaba como angustiada y prendí el radio y había un pastor predicando y en ese momento decía, no te angusties, no llores. Ay, Dios mío, y ahí yo me llené de alegría y dije yo, Señor, yo no debo de llorar, yo tengo que sentirme feliz, Señor. Y apenas estaba empezando en los caminos de Dios y ahora con lo que le pasó a mi esposo, más y más nos afirmamos tanto él como yo y amamos a Zacatecas, amamos la Peña de Oré, amamos la familia Dávila, amamos la familia Rojas. Amo a todas esas hermanas nuestras, tanto las de aquí como las de Zacatecas, porque nos empujaron tanto, nos ayudaron tanto. Y yo bendigo a la Peña de Oré. Por eso nosotros tratamos de colaborarles, de hacer lo más que podamos. Y yo, por ejemplo, amamos a la familia Dávila porque es una familia de que de verdad nosotros hemos visto en ese pastor que así se esté cayendo el mundo, así él esté rengo, él esté como esté, él siempre está dedicando la palabra del Señor por ejemplo, donde él nos hubiera engañado, ¿cómo nosotros no haberlo descubierto el día cuando estuvimos en Zacatecas, que había un señor que dijo, y yo le pregunté, ¿usted conoció quién era José Dávila?
Dijo, claro que sí. ¿Y cómo lo ve ahora? No, pues cambiado. Entonces, es verdad lo que nos ha dicho este varón, es verdad lo que la respuesta que hemos tenido. Entonces, por eso ayudemos a la iglesia La Peña de Oré, porque es una peña que tenemos cada uno de nosotros, donde estamos aprendiendo a caminar con Dios. Mi esposo y yo no conocemos otra iglesia sino La Peña de Oré. Entonces, por eso yo las invito, hermanas, que esto no lo tienen todas las iglesias. Esto no lo tienen todas las iglesias. Mira a Rosita con ese amor, con esa delicadeza, que ya cuánto lleva ella en esto y siempre, siempre estamos ahí. Nosotros muchas veces somos los desobedientes porque la presencia de Dios está allí en La Peña de Oré. Entonces yo por eso las invito, les digo, les ruego, no seamos como Pedro. No seamos como Pedro, que decimos amar a Jesús, a Dios, y mentiras lo dejamos por otras cosas. No seamos como Pedro. Sigamos a Jesús, porque Jesús es el que está allí. Jesús es el que vamos allí cada 8 días a escuchar esa palabra que el hermano que va a estar al frente nos va a dar. Escuchemos la voz de Dios. Desconectémonos de todo lo que sea interrumpido, que nos interrumpa la palabra del Señor. Yo con mucho amor, yo saqué, es una batalla que estamos viviendo, es una batalla, y por eso el enemigo está atacando. El enemigo no sabe qué hacer porque sabe que la venida de Jesús está pronto y queremos caminar con Jesús, queremos estar con Jesús, queremos verlo cara a cara y que Él sea el único que nos vaya a juzgar. Yo le doy muchas gracias a todas mis hermanas que me están escuchando, y yo le doy gracias a mi Señor por haberme cogido, por haberme dado esta palabra, Señor, porque sabemos que la batalla no está perdida. Como les decimos a los de Colombia, la batalla no está perdida. Como les decimos a todo el mundo, la batalla no está perdida, porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos esta batalla ganada, Señor. Así sea donde estemos, así sea siempre la mirada de Jesús está sobre nosotros. Cuando vamos a hacer algo malo, Dios nos mira, Dios nos dice, Dios nos protege. Por su gracia nosotros somos salvos. Entonces sigamos a Jesús, es lo único que yo les digo. Y yo le doy gracias a Rosita por este momento. Yo le doy gracias a todas las hermanas que pudieron escucharme. Y bueno, y siempre decirles que la batalla está ganada con mi Señor. Que Dios me las bendiga, las amo y bendiciones para todos. Muy bien, Martita, muy bien. Me da mucha alegría ver cómo el Señor la va haciendo entender cada vez más la palabra, verla madurar. Estoy muy orgullosa de usted esta tarde, Martita, porque de verdad este mensaje tocó mi corazón. Y cuántas veces de verdad pues el Señor hablándonos, que con nuestras actitudes a veces lo negamos. Yo estaba pensando, comparando lo que Erika nos predicó, que a veces queremos usar lo santo y lo profano al mismo tiempo, ¿verdad? Y no se puede. No podemos juntar lo santo con lo que es de Dios y lo que es del mundo. Dios nos ha estado redarguyendo, el Espíritu Santo nos ha estado hablando de que ya es tiempo, ¿verdad?, de hacer una decisión real, de ir a otro nivel, ¿verdad? Claudita nos estuvo exhortando también a que ya no seamos niños, no podemos seguir siendo niños, tenemos que avanzar. Entonces, bueno, Pedro tuvo la cercanía con el Señor, pero Pedro tenía una excusa, Martita, pero nosotros no, porque Pedro todavía no recibía el Espíritu Santo cuando lo negó, cuando le cortó la oreja al soldado. Era un hombre o sea, rudo, un hombre de pesca, un hombre rudo, pues.
era atrabancado y así, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, usted lo acaba de decir, fue otro. Ahí ya él empezó a predicar y a ganar almas y a llegar hasta lo último, hasta ser crucificado. Entonces nosotros, Martita, qué tremendo, porque nosotros sí tenemos el Espíritu Santo ya. Nosotros ya no tenemos excusa, tenemos que entender lo que usted decía, separados de Dios no podemos hacer nada, Martita. Sí, Ya no sí. podemos darnos ese lujo, ya no, porque el tiempo se acaba. Todos estamos en ese sentir de que Cristo viene, de que tenemos que estar apercibidos. La palabra suya se ha hecho rema en toda el grupo, agarraditos de su mano. Sí, señora. Pero sí negamos al Señor con nuestras actitudes, con nuestras tibiezas, ¿verdad? No hay tiempo ya para ser tibios en el Señor. El tiempo se acaba. Por eso todos los días hay que pedirle perdón, mi Rosita, porque nos estamos dirigiendo a Él. Vamos a hablar con Papito Dios. Entonces, ¿cómo no pedirle perdón a Él? Yo en mis oraciones siempre trato de pedirle perdón porque quiero estar limpia en el momento en que yo voy a conversar con Él. Sí, estar a cuentas pues, por ejemplo, si una área de nuestra vida seguimos practicando, ya no le pedimos perdón, nos arrepentimos y ya no la practicamos. Ese pecado que el Espíritu Santo nos muestra, tenemos que batallar y pedir la ayuda del Señor para dejarlo y avanzar. No podemos seguir con nuestra misma vida, teniendo su Espíritu Santo que nos habla, teniendo su palabra, todas las oportunidades y herramientas. Yo creo que de verdad que esta iglesia, como usted decía, yo siento que de verdad el Señor está con nosotros. Usted pudo ir a Zacatecas y ver que es una obra que el Señor empezó pues hace más de 30 años y permanece. Ahí sigue abiertas esas puertas para predicar la palabra y por un motivo, por otro, el Señor nos trajo para acá a ganar más almas y para poder dejar al pastor Hugo y a Erika al frente y que sigan la labor que el Señor puso en sus planes y sus propósitos. Entonces, todo lo que estaba diciendo es maravilloso, Martita, porque esta tarde de verdad que me gocé mucho de escucharla con la madurez que está teniendo y la comprensión de la palabra de Dios. Entonces, es la forma, Martita, comprometiendo,se. Y yo veo en cada una de ustedes que el Señor las ha ido empujando y yo obedezco. Lo que el Señor me pone, yo lo obedezco porque es la forma como uno investiga y se involucra más. Así que felicidades, Martita, y no sé si alguien quiere comentar algo. Ahora nos acompaña Erika, gracias a Dios porque pudo estar aquí. Lupita va en camino a su casa. Amén, Erika. Sí. Yo también voy en camino a mi casa, pero escuché toda la prédica. Anduve haciendo todavía varias vueltas, ya estoy llegando a mi casa ahorita, pero gloria a Dios que me conecté. Martita, te honro. Se acabó. Porque hoy soltaste una palabra cosa. Como que estoy estas son famosas, no son muy aplaudidas, porque nos confrontan y cuando la palabra es soltada así con autoridad, no somos muy famosos, no lo que se está escuchando en las iglesias, pero yo doy todas las gracias al Señor que nuestra familia, tan como en los Estados Unidos, ya que en México, el Señor nos está trayendo palabra para hacer decisiones. Me encantan las canciones, súbanlas al grupo de las princesas para escucharlas. Tremendo, pues material, Martita, de verdad. Qué edificante, venía escuchando todo y venía, wow, Señor, y aparte venía muy concentrada porque pues ando sola, Hugo está con los niños ahorita y yo vengo sola y venía escuchando y digo, ay, Señor, qué hermoso es recibir en todo momento, recibir palabra. Alvarito, tú, por lo que acabas de decir, obviamente toda la iglesia, pero por el comentario que acabas de hacer, son totalmente correspondidos. Yo quisiera unas 3 Martitas acá en Zacatecas, con 2 tengo.
Dos Martitas con ese corazón de servicio, de amor a la obra, de compromiso. El Señor está haciendo algo contigo, Martita, ¿eh? El Señor te está levantando, así que te amo, te bendigo. Ha sido, la verdad, muy edificante escuchar la palabra que el Señor puso en tu corazón, porque la recibí y wow, yo vengo ministrada. Así que bueno, te bendigo, te mando un abrazo y gracias a Dios que me pude conectar. Gracias, Erika. Amén, amén. Pues Martita, es una palmadita que le da el Señor para que se siga preparando, ¿verdad? Yo les he dicho en el grupo que me siento muy complacida por la obra que el Señor ha hecho en ustedes y eso pues nos motiva, ¿verdad? Como líderes y como representando la iglesia, nos sentimos pues motivados, como dice Erika. No hay, aquí tenemos esa gran bendición de, como dicen a veces ustedes mismas, somos poquitos, pero fieles y firmes. Entonces, vale la pena servir al Señor y bueno, si no hay más comentarios, vamos a orar. Erika, se le traba un poquito, pero se escucha. Le voy a pedir a Erika que empiece orando. Luego Martita, tenemos a Angelita. Silvia, aunque ore poquito, porque Silvia anda delicada de la garganta. Y Lupita, también que va en camino y terminamos por darle gracias al Señor por esta noche. Amén. Amén. Amén, Señor y Dios, en esta noche te damos gracias por este tiempo de tu palabra, mi Rey. Te bendecimos, gracias por la disposición y el corazón de Martita, Señor. Gracias porque le has permitido, Señor, hoy ser tan bendecida. Cuando uno comparte la palabra, viene a ser rema, viene a tomar vida sobre nosotros. Yo sé que la más edificada es una cuando comparte. Señor, yo cubro su vida y su familia, que sus vidas sigan siendo usadas para bendición donde tú les has puesto. Gracias, Señor. Gracias por cada corazón dispuesto a escuchar. Cubre, Señor, a cada mujer que hoy se conectó, que pasó ese afán a un lado y se sentó a escuchar las palabras del Maestro. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Damos gracias por tu fidelidad sobre nuestras familias. Damos gracias por tu fidelidad sobre la Peña de Oreb. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Padre, estamos agradecidos y amamos y honramos tu nombre esta noche en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor hermoso. Gracias, papito lindo, porque yo sé, papito hermoso, que fuiste tú el que hablaste, Señor. ¿Cómo no pedirte perdón, Señor, si te fallamos cada momento, cada instante, Señor? Perdónanos, papito lindo, por nuestras faltas, por nuestros malos pensamientos, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos cumplir esos mandamientos, Señor hermoso, que nosotros seamos sinceros, Señor, con todo aquel, Señor, con nuestros amigos, con nuestra familia, Señor, con todo aquel que crea en ti, Señor, porque nosotros creamos en ese Jesús, en ese Dios todopoderoso por medio de Jesús, Señor, que ese Jesús, aunque son una sola persona, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, que siempre esté en mi corazón, que siempre esté en mí, Señor. Por eso clamo todos los días, Señor, para que